Muy buenas noches, familia. Dios bendiga en gran manera a todos. Dios bendiga a todos aquellos que luego van a ver grabada esta lección y que también le dedican un tiempo de sus vidas a escuchar la palabra de Dios, particularmente nuestra serie de lecciones, La mujer desde la perspectiva de Dios. Hoy entrando ya a nuestro devocional número 62, que lo pospusimos la semana pasada y que ya podemos abordar con el tema La mujer como ganadora de almas. Desde el momento en que Dios creó a Adán y a Eva y los colocó en el jardín del Edén, la mujer ha desempeñado un papel muy importante en la obra del Señor, como ya lo hemos estado viendo, no solamente a través de esta serie, sino de todos los temas que hemos abarcado desde el devocional número 1. Cuando empezamos a considerar tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, podemos ver a muchas mujeres destacadas y maravillosas. Fue Ana, por ejemplo, quien trajo al mundo a Samuel. Fue Jocabet quien le dio a Israel al gran legislador y líder Moisés. Fue la abuela Loida y la madre Eunice quienes le dieron al mundo al evangelista Timoteo. Fue María quien le dio al mundo un Salvador en la persona de Jesús. Sí, las mujeres siempre han desempeñado un papel muy importante en la obra del Dios de los cielos y siempre lo harán, siempre tendrán ese papel. Cuando consideramos la iglesia del Señor en muchas comunidades y la labor que se ha realizado, encontraremos muchas veces a una o más, generalmente más de una, mujer piadosa detrás de toda esa gran labor, detrás de los logros que tiene una congregación local. Si no fuera por las buenas, santas y dedicadas mujeres, me pregunto hasta qué punto habría avanzado la iglesia de nuestro amado Señor. Las mujeres en cada generación han tenido un papel en la difusión de la palabra de Dios, que es de lo que se trata la lección, la breve lección de esta noche. No conozco el alcance exacto de que tuvo la madre de Moisés, por ejemplo, en su gran fe, pero esto sí sé. Ella lo crió aunque él viviera en la casa de Faraón. Sin duda, ella le enseñó el amor y la lealtad a Dios y al pueblo de Dios, que eran sus hermanos. Indirectamente, se le hace un cumplido en la Biblia, cuando la Escritura dice en este pasaje de Hebreos capítulo 11, los versículos 24 al 26, lo siguiente. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Piense en los incontables millones que conocieron a Dios a través de Moisés. Sin lugar a dudas, la madre de Moisés merece parte del reconocimiento de su carrera espiritual. También uno de los personajes bastante interesantes del Antiguo Testamento y que a pesar de ello ha pasado desapercibida en gran medida por las multitudes que han leído una y otra vez la historia del Antiguo Testamento, era una pequeña criada en la casa de Naamán, el sirio leproso. Al leer sobre el capitán Naamán, aprendemos que él tenía una enfermedad terrible, una enfermedad mortal. Había capturado a una doncella hebrea y ella era una sirviente en su casa. Y aunque su posición, la de ella, era humilde y sin duda muchas veces se sentía sola y nostálgica respecto a su hogar, ella recordaba a su Dios y a los siervos del Altísimo. Le dijo ella al esposo del capitán Namán que desearía que él pudiera ver a uno de los profetas de Dios para que lo curara de su lepra. Podemos leer de ello en el segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículo 3. Fue a través de esta pequeña criada que este hombre fue sanado y conoció al verdadero Dios vivo. Ojalá que hubiera miles de personas de ella o como ella en la tierra hoy,
que aunque sus nombres no se escriban en una placa, aunque sus nombres no se escriban en un diploma o no sean mencionados siquiera después de una gran labor espiritual o de cualquier tipo de labor que se haga a favor de los hermanos o del reino, que Dios, que lo ve todo, pueda ver su obra, pueda considerar su trabajo, su influencia, su impacto y le pueda bendecir en gran manera. Ahora, cuando observamos el Nuevo Testamento, encontramos muchas mujeres grandiosas y bondadosas involucradas en la obra del Señor. Recuerda allá en Hechos capítulo 18, ahí tenemos a Priscila, quien dice la escritura que ayudó a su esposo a enseñarle al gran predicador Apolos el camino del Señor de manera más correcta. Lea Hechos 18:26 para corroborarlo. Cuando el evangelista Felipe predicó el evangelio en Samaria, dice que tanto hombres como mujeres obedecían y se bautizaban, o podemos decir, obedecían bautizándose en el nombre del Señor. Sin duda, algunas de esas mujeres, si no todas las que se convirtieron en Samaria, fueron instrumentos valiosos, útiles, poderosos en la expansión del reino y en la proclamación del evangelio. En una ocasión, cuando el apóstol Pablo estaba en uno de sus viajes misioneros, recibió instrucciones divinas de ir a la orilla del río en aquella ciudad. Fue allí donde encontró una buena mujer llamada Lidia, junto con otras mujeres que adoraban a Dios de la mejor manera que sabían. Lea Hechos capítulo 16, versículos 11 al 14. Cuando ella escuchó el evangelio predicado por el apóstol, lo obedeció junto con las demás mujeres, como recalca Lucas en Hechos 16, versículos 14 y 15. No hay manera de calcular cuánto bien hizo esta mujer en la causa de nuestro Señor, pero solo con lo que sabemos de ella, cómo estaba allí adorando a Dios, porque no había varones o suficientes varones judíos en esa ciudad para que hubiera una sinagoga. Y ella no dejó de adorar a Dios, no dejó de rendirle tributo al Creador y se organizó con estas mujeres, familiares o siervas o una combinación de ellas y esposas de algunos otros judíos o jóvenes solteras, difícilmente quizá, que estuvieran allí para que pudieran adorar al Dios vivo. Y cuando le predican el Evangelio, no hay en ella rebeldía, no hay en ella rechazo hacia el nuevo mensaje. Recuerde que para estos judíos era totalmente una nueva doctrina. Ella abrió más bien su corazón y dejó que la palabra del Señor entrara y reinara allí. Así que, ¿qué podemos pensar de Lidia? Podemos pensar que fue una mujer de las que Pablo menciona, o como las que Pablo menciona en la carta a los Filipenses, carta que fue dirigida a esa iglesia donde era miembro Lidia y estas mujeres, donde también fue miembro el carcelero de allá de Filipos y muchos otros, donde el apóstol recalca que estuvieron mujeres peleando la batalla del evangelio junto con él. Menciona específicamente en el capítulo 4 a dos de ellas, pero no eran las únicas. Seguramente Lidia y otras también fueron muy activas en la obra del Señor. Además, ningún registro de las mujeres del Nuevo Testamento estaría completo sin mencionar a las mujeres que perseveraban junto a los apóstoles después de que nuestro Señor regresara al cielo. Podemos leer de ellas en Hechos 1:14 y otra vez podemos pasar tan rápido en esa lectura que no notamos, que no nos detenemos a pensar, a pesar de que el Señor aún no les había dado las últimas instrucciones, no había venido el Espíritu Santo, no había iniciado la iglesia, todavía eran sujetos de persecución. Esas mujeres estaban allí, dice, orando, perseverando juntamente con los apóstoles de nuestro Señor. No sabemos cuántas eran, pero de esto podemos estar seguros. Estaban involucradas en la obra del Señor. Permítanme enfatizar a las mujeres que escuchan ahora mismo esta lección, tienen un trabajo que hacer y pueden significar mucho para la obra de la iglesia. Deben estar ocupadas ayudando a difundir el evangelio, ganando almas y así poder salvarse
a ustedes mismas. Cuando Cristo dio la gran comisión y dijo, id, este id incluía a las mujeres. Pero, ¿qué puedo hacer como mujer? Preguntarán muchas. En lo que respecta a ganar almas, puedes hacer mucho, amada hermana. Como mujer, puedes enseñar de manera privada día a día. Si Priscila lo hizo, tú también puedes hacerlo. Ella ayudó a enseñar a un hombre en el camino del Señor, por supuesto que esa exposición dirigida por su esposo, pero donde ella participó activamente. Las mujeres deberían enseñar clases bíblicas tanto en el edificio de la congregación como también en su hogar o en los hogares de otras mujeres donde pueda ir y compartir su experiencia cristiana. ¿Qué manera de enseñar podría hacer a ver que comenzara un estudio de la escritura en su propio hogar? Bueno, puede hacer un estudio donde estén involucrados niños de la comunidad, puede hacer un estudio donde también estén mujeres de la comunidad a la que ella pueda anunciarles el evangelio, o ella juntamente con varones que dirijan el estudio puede contribuir como Priscila de manera activa en enseñar a otros el plan de salvación. Las mujeres pueden ir de casa en casa enseñando la palabra de Dios. Las mujeres pueden hacer esto generalmente con sus vecinos que ya tienen alguna noción del cristianismo, que ya leen la Biblia. Cada semana se pierden muchas oportunidades importantes por parte de las hermanas, por parte de las mujeres, por creer que ese es el trabajo del predicador, ese es el trabajo de los varones de la iglesia, o ese es el trabajo de la hermana tal que habla mucho y ella será muy buena en esto del evangelismo. Mientras otros están fuera de casa, ella podría enseñar a otras mujeres la palabra del Señor. Imagínese cómo crecería la iglesia si las mujeres de la congregación salieran día a día a enseñar a otras mujeres, que son precisamente por estadística y por lógica la mayoría que está siempre en casa y que puede apartar un tiempo para escuchar la palabra de Dios. Quizás no tenga que hacerlo todo el día, quizás no tenga ni que hacerlo todos los días, pero sí algunos momentos de cada semana y seguramente se notará la diferencia. Las mujeres pueden guiar a otros a Cristo mediante también su buena conducta, como dijo el apóstol Pedro en 1 de Pedro 3, 1 y 2. Asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Las mujeres que llevan vidas buenas, decentes y humildes hacen mucho con eso en guiar a otros hacia Jesús. Hay tantas buenas acciones que pueden llevar a cabo para influir en otros a seguir al maestro. Pueden, por ejemplo, cocinar para los enfermos y afligidos de la comunidad. Pueden visitar hospitales, pueden recibir a otros en sus hogares y mostrar hospitalidad. Pueden, entre varias, organizar un devocional en casa de, por ejemplo, ancianos solitarios. Pueden ayudar en momentos de tristeza, de duelo, de dolor, de depresión. Sí, hay muchas cosas que pueden hacer para llevar a otros a una relación de pacto con el Salvador. En conclusión, amadas mujeres, amadas hermanas, mujer, nunca subestimes ni permitas que otros subestimen tu valor y ayuda en la obra de Dios. Él te necesita y tú lo necesitas a Él. Sé una estudiante diligente de su palabra, diaria de su palabra, una trabajadora incansable en el reino, amante de las almas perdidas, un buen ejemplo ante los demás y vive según la palabra. Y no solo salvarás tu alma, sino también las almas de muchos otros. Hasta aquí nuestro tema de hoy, la mujer como ganadora de almas. Que nuestro Dios Todopoderoso nos siga bendiciendo ricamente.